como vimos en la gráfica de uno de los casos, que le vale al cliente X plata y en outsourcing tanto. Pero a partir de que se inicia el programa, inclusive uno de los valores agregados que más nosotros ofrecemos es la reducción en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de procesos, análisis de documentos, todo eso. Y tú al principio, pues, tú no puedes esperar a analizar todos tus documentos para arrancar un programa de outsourcing. Tú primero liberas el almacén para que por lo menos ya todos tus recursos los dediques a tu operación. Y a partir de allí, entonces, en este caso empezamos a hacer la parte de integraciones, de reducciones de costos, de pronto 3, 4 documentos, integrarlos en uno, de una forma de papel volver la forma electrónica. Entonces, mes a mes, tenemos ejecutivos de cuenta que se encargan con la gente de organización y métodos o con la gente dueña de los procesos dentro del cliente a estar analizando, inclusive a través de la herramienta que veíamos desde el HAD, me saca reportes donde me dice cuáles son los documentos de mayor consumo y de mayor valor. Entonces entra uno y analiza esos documentos y mes a mes entrega un informe de avance donde está diciendo, bueno, usted ha reducido costos en la parte de análisis de procesos de documentos en tanto. Y pues ya en equipo se mira de los otros costos del almacén, pues cómo realmente se han ido eliminando. Entonces la idea es que nosotros los acompañamos en el o sea, en la preevaluación, y en el post, una vez el negocio empieza a funcionar, para efectivamente ir mirando acumulado si lo que se ha pretendido se está cumpliendo. Ok, Marta, muchísimas gracias. De España nos acompaña el doctor José María Fernández Fábrega, secretario general de la Asociación Española de Responsables de Compras y Existencias, AERCE. El doctor Fernández Fábrega es ingeniero industrial, egresado de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Barcelona, en España. Tiene 30 años de experiencia en el área de compras y aprovisionamientos. En la actualidad es el secretario general de la Asociación Española de Profesionales de Compras. Representa a España en el European Council of Purchasing and Supply y en la International Federation of Purchasing and Supply. Es director de la revista profesional Gestión de Compras, consultor reconocido por el Centro de Comercio Internacional, organismo oficial de las Naciones Unidas, que pertenece a la Organización Mundial del Comercio, OMC, con sede en Ginebra, Suiza. Damos la bienvenida al doctor Fernández Fábrega. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Aunque el título oficial de esta conferencia es e-Marketplace, por la presentación que se ha realizado, estoy seguro de que todos ustedes ya habrán intuido de que vamos a hablar de las compras empresariales, las compras para empresas e instituciones, que lógicamente no tienen nada que ver con las compras personales o familiares para consumo que realizamos individualmente o familiarmente cada uno de nosotros. Compras para las empresas, que como veremos dentro de esta misma conferencia, es el puente de entrada, o sea, el inicio de la función logística de la empresa. La función logística empieza en compras. Por lo tanto, evidentemente, si la puerta de entrada es una puerta no dimensionada, no bien ejecutada, no bien planteada, no bien estudiada, difícilmente todo el proceso siguiente será adecuado, será correcto, funcionará con los planteamientos requeridos por esta misma empresa. Adicionalmente, como secretario general ejecutivo de la Asociación Española de Profesionales de Compras, y tal como se ha dicho, represento a los compradores españoles en el European Council of Purchasing and Supply. Y todos nosotros, los de las asociaciones europeas, estamos presentes en la Federación Internacional. ¿Y qué se sabe de compras y de los compradores? Supongo que recordarán perfectamente la tarde de ayer, en el salón principal de esta conferencia, lleno a tope, el aplauso más espontáneo, clamoroso, unánime de la jornada, saltó al hacer referencia
a los cabrones de los compradores que atrasan pagos sin motivo, que cambian unilateralmente las condiciones de compra sin avisar, que exigen, por sorpresa, mayores condiciones que las pactadas, que exigen descuentos, bonificaciones y el pago de costes adicionales imprevistos, y esto no se dijo, pero muchos lo pensaron, que te exigen comisiones por comprarte. ¿Es esto compras? Una crónica de sucesos y eventos desagradables, y todos ellos perjudiciales para los proveedores. ¿Y los compradores? Somos los Dráculas de la empresa, cuya finalidad es chupar la sangre de los proveedores hasta dejarlos secos y, evidentemente, fritos. Miren ustedes, compras, desgraciadamente, es la gran desconocida de la empresa. Compras, lamentablemente, es el área más ignorado de la estrategia de la empresa. Y solo me faltaba, para hacer feliz mi día de hoy, escuchar esta mañana que procesos de compras que duran 35 días y mejorándolos pasan a 20 días. Esto solo es concebible para productos nuevos que se compran por primera vez, y aún habría que ver. Hoy los procesos de compras, de asignación de compras, deben durar horas, a veces minutos. Eso sí, hay que hacerlo bien, hay que estar bien planteado, hay que estar bien organizado, hay que estar bien informado. Y este es el gran problema de compras. No se comprenden procesos de compras de 15, de 20, de 30, de 50 días. Solo es concebible en empresas públicas o parapúblicas, y así habría que discutirlo mucho todavía, como un ejemplo que nos han puesto esta mañana, con clientes cautivos, precios ficticios y, por lo tanto, sin problemas de ingresos ni de beneficios. Se nos ha hablado también esta mañana de negociaciones agresivas. ¿Pero qué demonios es una negociación agresiva? La agresividad solo conlleva agresividad. Hoy puede haber negociaciones duras, negociaciones difíciles, negociaciones complejas, pero jamás agresivas. Lo cortés no quita lo valiente. La preparación, las buenas maneras, las buenas relaciones son elementos fundamentales en cualquier negociación. Una negociación agresiva será otra cosa, jamás una negociación. Y lo que me faltaba también, escuchar que ahora tienen que comprar los usuarios. Si esto lo digo yo en la Federación Internacional, la carcajada se oye en Tokio. Evidentemente, es un error estratégico brutal. Por lo tanto, yo quisiera, de alguna manera, tratar profesionalmente las cosas, poner un poco de orden en algunos planteamientos desgraciadamente erróneos que existen y que a veces se convierten en tradicionales y que de alguna manera pueden o deben plantear aspectos que son adecuados. Hoy podemos decir que las tácticas denominadas sistemas de compras turbulentos, que es cierto que pueden ser practicados por algunas empresas, generalmente en mercados cerrados, pero que en mercados abiertos y cada vez más globales, estos sistemas agresivos, estos sistemas turbulentos, carecen de utilidad, no son productivos, producen costes que se derivan en incrementos de precios y, por lo tanto, en inflación. Y todos ustedes, que conocen un poco, como doy por supuesto, la economía, saben que la inflación es uno de los elementos más perversos de la economía de mercado. Por lo tanto, de alguna manera, en bien, no solamente de las propias empresas, de alguna manera hay que plantear las cuestiones adecuadamente. Yo quisiera pedir un pequeño esfuerzo a todos ustedes para prescindir de lo que hoy prácticamente podríamos denominar anécdotas
historietas del abuelo y ir a un planteamiento empresarial de tipo profesional. Ciertamente, el problema de compras es un problema muy grave y muy controvertido. Por favor. Yo voy a poner no un ejemplo, llamémosle teórico, como hemos visto en alguna ocasión, sino un ejemplo absolutamente real. En este ejemplo analizamos de todas las empresas que cotizan en bolsa en España, excluyendo las instituciones financieras y seguros, las sociedades de cartera y las entidades de financiación y sociedades de inversión, que no son significativas en el tema de compras, nos quedan 138 empresas. Quiero decir, aunque no aparece en la transparencia, que estas 138 empresas ocupan 800.000 puestos de trabajo, más de 800.000 puestos de trabajo. Los ingresos totales del conjunto de las empresas, estas que cotizan en bolsa en España, asciende a 33,9 billones de pesetas. Recuerdo que en español los billones es el millón de millones y no como los americanos que son los 1.000 millones. Equivalente a 178.400 millones de dólares. El volumen de compras de estas mismas empresas, o sea, compras netas, gastos externos y de producción, asciende a 22,6 billones de pesetas, equivalente a 118,9 millones de dólares. Y los beneficios netos, antes de impuestos, de este conjunto de las 138 empresas, que, repito, ocupan 800.000 y algo puestos de trabajo, ascienden a 3 billones de pesetas, el equivalente a 15,8, o sea, 15.800 millones de dólares. Si yo hago una distribución de los ingresos de estas empresas, vemos que esta utilización de los ingresos en las empresas, el volumen de compras, estas compras netas, este conjunto de gastos externos y de producción, asciende al 66,6% de los volúmenes de venta. La mano de obra asciende al 11,7%. Los costes financieros, o sea, los intereses, al 3,8%. Las amortizaciones al 9,3%. Y los beneficios antes de impuestos al 8,8%. Cuando ayer alguno de los colegas nos hablaba de los costes logísticos, miren ustedes, está muy bien. Yo puedo plantear un conjunto de costes, pero si los desgloso, si realmente voy a la base del coste, solo hay 3 costes en una empresa, cualquiera que sea esta empresa. Y estos 3 costes, que es el núcleo del conjunto de los costes, son los costes de materiales, los costes de personal y los costes financieros. Y no hay más. En todo caso, podríamos considerar las amortizaciones de las compras realizadas anteriormente y beneficios. Yo puedo hablar mucho de los costes, pero desglosándolos, al final tengo 3 costes. Y fíjense ustedes la proporción de la media de las empresas españolas, que generalmente son grandes, que cotizan en bolsa. El coste de compras, como es evidente, y pueden ustedes ver, representa el 66,6% del porcentaje global de los ingresos por ventas, sea cual sea la actividad de esta empresa. O sea, que 2/3 partes de los esfuerzos de la empresa para tener ingresos se utilizan en adquirir materias de todo tipo, artículos y servicios del exterior. Y si solamente estudiamos los costes, si nos referimos a los costes de las actividades ordinarias de las empresas, el porcentaje de compras sobre costes totales asciende al 73%. Esto es la media. O sea, que casi las 3/4 partes de los costes de las empresas analizadas son ocasionados por la compra de materiales, de artículos y de servicios del exterior. Es cierto que esto es una media. ¿Quiere usted pasar a la transparencia?
Aquí podríamos hacer desgloses por sectores de actividad empresarial y podemos observar que precisamente sectores como las empresas de comercio, el volumen de compras es muy superior, lógicamente, puesto que no hacen valor añadido, con respecto a los ingresos por ventas, superando el 80%. Si estudiamos, por ejemplo, empresas de refino de petróleo, estamos en el 79%. Podríamos estudiar los distintos aspectos. Por ejemplo, empresas de servicio de ocio y turismo, el volumen de compras asciende al 42% de las ventas. Poco sorprendente, y sin embargo es así. Empresas de comunicaciones, el 42%. Incluso, evidentemente, la que menos en este listado, que podríamos haberla suprimido, pero que en definitiva la he querido poner, es las empresas de aparcamientos y autopistas, cuyo volumen de compras, lógicamente, por el tipo de actividad que realizan, es el 11%. Y si estudiáramos también el desglose por los costes, pues lógicamente, en las empresas de comercio, sobre los costes totales, los costes de compras llegan casi al 90%, el 86 y algo por ciento, y así sucesivamente. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo vemos muy claro. ¿Qué pasa? Que el porcentaje de... siguiente, por favor. Porcentaje de compras es el 73, o sea, representa el 66,6% de las ventas o el 73% de los costes totales. Y un estudio amplio que hemos realizado en España resulta, quizá no tan sorprendentemente, que la plantilla de personal dedicado a compras en ningún caso supera el 3% de la plantilla, en muchos casos oscila entre el 1 y el 2, y en ningún caso, o en algunos casos, quiero decir, no llega ni siquiera al 0,5%. Con lo cual, es evidente, queremos milagros, se produce un enorme desajuste estructural de la gestión de compras en la empresa. Queremos gestionar el 66,6% del volumen de negocio, el 70 y muchos por ciento de los costes de la empresa, con el 0,5 o el 1% de la plantilla. Y si ahora yo estudio esta plantilla, y si estudio esta capacitación profesional, y estoy hablando de datos de España, para que nadie se dé por aludido ni se ofenda, les voy a dar unos datos complementarios. Fíjense, a compras apenas se le implica en la concepción de los productos. Participa en la concepción de los productos un máximo del 57% de las empresas y un mínimo del 17%. La libertad del comprador para reformular especificaciones de los productos durante el proceso de compras oscila entre el 52% y el 68%. Quiere decir que más de un 30% de las decisiones no se toman en compras. Ni siquiera participa compras. La intervención de compras en las decisiones propias de compras oscila entre un mínimo del 69 y un máximo del 86. O sea, más de un 15% de las decisiones de compras ni se entera. La capacidad de fusionar volúmenes y de concentrar proveedores es un mínimo del 57% y un máximo del 82%. Comprenderán que es enormemente escaso. Un 30% de las empresas analizadas, y son las grandes, no tienen un sistema de evaluación de resultados de compras. ¿Y cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien? Si no tenemos un sistema de evaluación de resultados de compras. O sea, evidentemente, no se puede juzgar. Compras solo forma parte del Comité Máximo Ejecutivo de Dirección de la empresa en un 35% de los casos. Y estamos manejando el 66,6% del volumen de negocio. Por lo tanto, no entramos en las decisiones estratégicas de la empresa. ¿Cómo podemos mejorar con este planteamiento?
un 50% de las empresas no disponen de biblioteca de solicitudes tipo y solo se envían a muy pocos proveedores alternativos. Más la mitad de las empresas no tienen solicitudes tipo y no envían solicitudes de ofertas a proveedores alternativos. El 14% de las empresas no tienen bases de datos de compras. Y el 46% de las que tienen bases de datos no incluyen las posiciones estratégicas del proveedor. Casi un 40% de las empresas no centraliza en un solo interlocutor la relación con cada proveedor. Claro, ¿de qué se quejan? Que los proveedores se vuelvan locos si hay distintos interlocutores que en muchos casos incluso se contradicen. Las reuniones de coordinación entre departamentos para compartir información no funcionan. La encuesta dio como resultado que un 60% de las empresas, las reuniones de coordinación tardaban más de 3 meses en reunirse. ¿Cómo podemos coordinarnos si las reuniones tardan más de 3 meses en reunirnos? En más del 60% de las empresas. La información al personal de compras de las acciones que toma la empresa en común tiene un promedio del 60%. O sea, que en un 40% de las empresas, compras no se entera de la información que afecta al personal de compras, la información de la empresa que afecta al personal de compras. Disponen de contratos de progreso con proveedores estratégicos un máximo del 57% de las empresas y un mínimo del 24%. ¿Cómo podemos? Esta mañana nos hablaban de proveedores estratégicos, de productos estratégicos, de gestiones estratégicas. ¿Y cómo vamos a realizar gestiones estratégicas? Incluso nos han relegado a un planteamiento, según el comentario de esta mañana, de materiales estratégicos, diciendo que ahora tienen que comprar los usuarios. Y he dicho que, lógicamente, es un absurdo enorme. Pero es que, aunque nos relegaran en los materiales estratégicos, resulta ser que la realidad nos indica que, como mucho, un mínimo del 24%, el máximo del 57% en algunos sectores, tenemos contratos de progreso o se establecen contratos de progreso con proveedores estratégicos. Disponen de contratos marcos, o sea, de contratos globales, un máximo del 36% de empresas. Quiere decir que casi un 60% de empresas no hacen contratos marco. Y el uso de Internet como herramienta habitual del personal de compras en esos momentos no supera el 36% de las empresas y, por lo tanto, son escasas. Por lo tanto, esto es una encuesta realizada por la Universidad de Barcelona en colaboración con la asociación y una consultora llamada Masai. ¿Cuál es la consecuencia de todo este desajuste estructural? Personal insuficiente, generalmente poco preparado, de bajo nivel en la estructura empresarial, generalmente terceros y cuartos niveles. Como yo digo cariñosamente a los compradores, somos de segunda división en la empresa y a veces de tercera. Bajo atractivo en los puestos de trabajo, lógicamente niveles de remuneración y de atractivo en los puestos de trabajo escasísimos. Generalmente no profesionalizado o en muchos casos escasamente profesionalizado. Y estamos, repito, manejando el 66% de los ingresos a la empresa. Competencias no establecidas. O sea, una desestructura organizativa brutal, en general, incluso en las grandes, no digamos a veces las pequeñas. Adquisiciones fuera del proceso formal de compras, compra todo el mundo. El ingeniero, porque dice que es ingeniero, sabe mucho de ingeniería. ¿Y qué sabe de compras? Mis queridos colegas ingenieros. Y el químico, porque dice que sabe mucha química. Pero una cosa es saber tecnología química y la otra es ejecutar un proceso de compras. Y sobre todo, las decisiones de compras más que los procesos. Y compra al gerente porque dice que él es el gerente y, por lo tanto, nadie en las funciones gerenciales aparece en ningún planteamiento la función de compras. Y, sin embargo,
hay muchísima gente en la empresa que se irroga funciones de compras que nadie les ha dado. Compras no forma parte del comité ejecutivo, como he dicho, en un conjunto muy importante de empresas. Y además medios insuficientes, de que se sorprenden de que hayan altos costes de adquisición. Si lo raro es que no hubiera altos costes de adquisición. Y evidentemente no se hace gestión. Se corre detrás de los proveedores, se corre detrás de las piezas, que no es lo mismo. Tareas administrativas, si encima nos dicen que para hacer un pedido hemos de tardar 35 días, pues imagínense, ¿no? Tareas administrativas y del día a día ocupan generalmente los planteamientos y evidentemente no se hace lo que debe hacerse, que es la propia gestión de compras. Lógicamente los resultados son absolutamente insuficientes. Por favor. Claro, la primera finalidad de una empresa, sobre todo las empresas privadas, es tener beneficios. Ustedes le llaman utilidades. Las utilidades son ingresos menos costes. Los ingresos están marcados están muchas veces limitados por el mercado, por la situación coyuntural, por la competencia, por las dificultades. Hoy, evidentemente, pues no es posible a veces generar más ingresos, por mucho esfuerzo que la empresa quiera. Y luego tenemos los costes. Pero hay tres tipos de costes: los costes de materiales, los costes de personal y los costes financieros. Todos los demás son una composición de estos tres costes. ¿Y entonces qué ocurre? Que existe una enorme imposibilidad de generar utilidades en las empresas. Están constreñidas entre los problemas de los ingresos y los problemas de los costes. Mi abuelo, una excelente persona, un comerciante catalán hace ya muchos años, no sabía de números y muchísimo menos de matemáticas, ni siquiera economía. Pero lo tenía muy claro. Él decía: yo compro a 10, vendo a 100, gano el 10%. Es evidente que mi abuelo no tenía ningún conocimiento de números, pero lo tenía muy claro. Y naturalmente se forró de dinero. Con este planteamiento es lógico. Hoy esto ya no es posible. Los planteamientos han cambiado muchísimo. Hoy ya no es posible comprar a 10 y vender a 100. Y encima decir que ganamos el 10%. Con lo cual es evidente que los planteamientos empresariales tienen que cambiar. El primer objetivo empresarial es generar beneficios. Pero ¿cómo vamos a generar beneficios si tenemos problemas de mercado que no siempre podemos resolver adecuadamente y tenemos problemas de costes? Y encima, en los problemas de costes el 66,6% no se hace nada, o se hace insuficiente, o no se genera suficiente planteamiento para poder generar estos beneficios. ¿Y entonces qué ocurre? Hay que acudir aquí a reducir costes de personal, generando uno de los problemas sociales y humanos más terribles de nuestra época. ¿Y por qué? Porque no tenemos capacidad de generar beneficios suficientemente. Fíjense ustedes, al menos en Europa en estos momentos, yo diría que a nivel mundial, basta que las previsiones de la economía digan no que entramos en una depresión, sino que se genera una ralentización del crecimiento. Si se esperaba un crecimiento del 3, del 4, del 5%, y nos quedamos en estos momentos en un 1,5, un 2, 2,5, depende de las zonas del crecimiento, para que automáticamente un montón de empresas enormes, multinacionales, generen despidos sin procedente. ¿Quiere usted, por favor, pasar?
los principales anuncios de despido en el 2001, datos del mes de julio, de las principales empresas. Es evidente que entonces se genera una enorme, primero, incapacidad de generar beneficios, objetivo brutal de la empresa. Segundo, en vez de crear puestos de trabajo, las empresas lo que están creando es precisamente todo lo contrario. Y sobre todo, incluso, existe una gran incapacidad de las direcciones generales para hacer un crecimiento de las empresas. Hoy, muchísimas grandes empresas lo que están haciendo, ¿qué es? Desinvertir, venderse fábricas, venderse toda una serie de activos fijos, con una contradicción que luego van a necesitar, porque los materiales tendrán que continuar vendiéndolos y, por lo tanto, tendrán que comprarlos a precios más caros. Si volvemos a los datos del inicio de la encuesta, con los volúmenes económicos que hemos tratado en aquellas 132 empresas que cotizaban en la Bolsa de España, simplemente la reducción del coste de compras de un 1%, en el año 2000, un 1%, luego veremos cómo se puede conseguir, hubiera generado 226.000 millones de pesetas. O sea, 1.358 millones de euros, aproximadamente unos 1.200 millones de dólares, reduciendo el 1% el conjunto de los costes de estas empresas. Ah, pero esto no se consigue. Si yo hubiera reducido este 1% los costes, se hubiera ampliado o aumentado las utilidades de estas 138 empresas en un 7,5%. O sea, una reducción del coste de compras real hubiera incrementado los beneficios de las empresas en un 7,5%. Pero esto no se ha conseguido. Y si yo no quiero aumentar el beneficio y quiero crear puestos de trabajo, que es también una labor empresarial, se hubiera con estos 226.000 millones de pesetas, se hubieran podido crear 45.600 nuevos puestos de trabajo, o sea, incrementar la plantilla del conjunto de estas empresas en un 5,7%. Y el gran problema es que ni se generan beneficios, ni se generan puestos de trabajo, ni se generan, naturalmente, ampliaciones, expansiones del comercio, de la industria, que es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque existe esta enorme incompetencia de la gestión de compras en la empresa, con especificaciones imprecisas, con unas enormes faltas de previsión. Lógicamente, si la empresa pues no sabe lo que va a vender, menos lo que va a fabricar, y por supuesto no sabe lo que va a comprar, va a ser muy difícil poder plantear acciones adecuadas, correctas, y que mejoren los resultados de la empresa. Al revés, los costes se disparan. Desconocimiento de los mercados. Claro, si yo tardo 35 días en hacer un proceso de adjudicación de compras, cuando tengo tiempo de investigar el mercado, de conocer los proveedores, de analizarlo, de buscar alternativas, de buscar soluciones, de mejorar planteamientos que pudiera tener. Imposible. Y menos con plantillas tan reducidas que se dedican a compras. ¿Qué hemos de esperar? ¿Que los hagan los no profesionales? ¿Que lo hagan otras personas? Indeterminación de los precios óptimos. Óigame, mire, ¿a qué precio compra usted? Es que basta que los proveedores se hayan puesto de acuerdo. Esto ayer no se dijo, pero pueden hacerlo. Y a veces no es necesario que sea un acuerdo tácito. Puede ser un acuerdo explícito. Óigame, todos los proveedores y todos sus departamentos comerciales y de ventas saben perfectamente cuál es el papel de un comprador, que es resistir, y resistir a sus demandas. Fundamentalmente, cualquier vendedor sabe que si quiere conseguir un incremento de precios en sus contratos de un 2%, jamás va a pedir un 2%.
pedirá un 4 o un 5. Y el otro hará lo mismo, y el otro hará lo mismo, y el otro hará lo mismo. Y no es necesariamente que se pongan de acuerdo. ¿Y yo qué información tendré? Absolutamente tergiversada. Porque diré, este me pide un 4, el otro un 5, el otro un 4, el otro un 5, el otro un 4, el mercado está subiendo entre un 4 y un 5%. Discuto, peleo, realizo una negociación agresiva que no tiene ninguna finalidad y al final consigo el 2, exactamente lo que había previsto el vendedor. No tiene ningún sentido. No tiene ningún planteamiento. Hoy tenemos que utilizar tecnologías, tenemos que utilizar otros sistemas, tenemos que conocer los precios óptimos que nos permitan estar seguros de las decisiones de compras y además en muy poco tiempo. Estrecheces de las ofertas en los mercados, problemas de calidad, de servicio, etc. Y el bueno es que, miren ustedes, hace ya años nuestros colegas de la NAP, la National Association of Processing and Materials Management, o sea, la ERCE de Estados Unidos, decía que si yo quiero mejorar los precios con los proveedores, no es un problema de agresividad, no es un problema del proveedor. El 40% de los costes de los productos entregados por los proveedores está causado por nuestros ingenieros de diseño o los que determinan las especificaciones del producto a comprar. Técnicos, usuarios, marketing, quien sea. Y esto es una realidad. Y ya hemos dicho que apenas un 20% de las empresas compras se le invita a participar en la especificación o en el diseño de las especificaciones de los productos comprados. El 30% está causado por problemas de planificación y producción. Planeamiento, si ustedes quieren. Hay empresas que pasan 14 veces en una mañana distintas necesidades de compras del mismo producto a un proveedor. Con lo cual lo único que hacen es volverle loco. Y lógicamente ocasionamos una serie de problemas, de costes, de dificultades, etc. Y al final acabamos flotando un avión taxi para traer un paquetito de tornillos que vale más el avión y el viaje que 7.500 años de stock. Y sí, un 30% está causado, o pueden ser causas directas de los proveedores. O sea, que si ustedes quieren mejorar los costes, no den la culpa a los proveedores. El 70% de los casos está en el interior de su empresa. Y por lo tanto, habrá que hacer, habrá que plantear acciones adecuadas. Aquí tenemos una curva muy clara. De los ahorros que yo puedo conseguir en compras, un porcentaje muy importante son ahorros por diseño y definición de las especificaciones. Y aquí, evidentemente, como hemos dicho, no se hace nada. Si encima el producto me viene especificado y te dice, por los técnicos, tú compras esto y no tienes ninguna capacidad de mejora, hemos perdido toda esta capacidad de ahorro. Si encima, después de haber especificado productos sin ninguna capacidad de mejora, ni de alternativas, ni de cambio de especificaciones, nos dicen, por las razones que sea, porque claro, tenemos que tener el mejor proveedor del mundo y la calidad tiene que ser la mejor. Por lo tanto, según el Departamento de Calidad o según el Departamento de Ingeniería, solo se puede comprar a Pepito Pérez, el proveedor más importante del mundo. Y encima te eligen proveedor. Hemos perdido toda esta capacidad. Y entonces queremos conseguir ahorros. ¿Cómo? Con la mínima parte de la capacidad, que es la parte de aprovisionamientos. Es evidente que no es posible. Es evidente que esta capacidad de ahorros es insuficiente. Es evidente que esta capacidad o esta incapacidad no genera los beneficios necesarios en las empresas y, por lo tanto, no siempre podemos conseguir los resultados
y naturalmente los números no salen y los problemas aparecen. Por favor. No tengo que decirlo, ayer se vio. Evidentemente, de todo el proceso logístico, quiero recalcar lo que he dicho antes. Nosotros queremos distribuir perfectamente al cliente, queremos tener unos sistemas de producción magníficos, queremos tener unos mínimos stocks, queremos unos mínimos costes financieros y, sin embargo, tenemos unos gravísimos problemas en compras. ¿Cómo podemos esperar que aquí el planteamiento funcione y aquí estemos en esta situación? La logística empieza en la gestión de compras. Lo que ocurre que en muchos casos, pues el logístico ocupado por todos los planteamientos que tiene luego, sobre todo los derivados de los planteamientos comerciales, que son entendibles, no tiene tiempo de ocuparse aquí. No tiene tiempo de hacer la gestión adecuada. No tienen los niveles suficientes, como hemos dicho, y hay toda la desestructuración que se ha formado en este planteamiento, con estos planteamientos. Y no olviden, ayer una de las cosas muy adecuadas que se dijo, que todo este sistema hay que cortarlo, y hay que cortar el flujo de materiales, hay que acelerar el flujo de información, pero no olviden también que en el proceso logístico no solamente es el flujo de materiales, no solamente es el flujo de información, es el flujo económico. Y muchísimos sistemas, los flujos económicos, sobre todo cuando hay sistemas logísticos de importación, los costes financieros, los costes de cambio de moneda, afectan muchísimo al resultado de la empresa. Por lo tanto, podríamos decir que hoy, como ustedes conocen muy bien, la logística, por un lado, permite dar un nivel de servicio fundamental, permite penetrar en el mercado, pero siempre que la respuesta sea global, desde el inicio de la función de materiales. Pero repito, antes de que entre un material habremos de tomar decisiones de compras. No podemos esperar que los materiales entren por casualidad, tal como nosotros queremos. Por lo tanto, hay que saber diferenciar dentro de compras dos subfunciones, cosa que generalmente no se hace o se hace insuficientemente. Y luego, lógicamente, todo el planteamiento de los costes, que al final ya hemos dicho que son tres, y fundamental es el coste de compras. Por lo tanto, que genera la única capacidad, la única manera que tenemos en la actualidad de generar beneficios cuando las capacidades comerciales son limitadas. Por lo tanto, por favor, hay que saber distinguir las dos subfunciones dentro de compras, y esto generalmente no se consigue. Y se confunde compras con lo que hoy en día los americanos llaman supply, los franceses aprovisionamiento y nosotros aprovisionamientos, que es la programación de necesidades, que es la gestión material y administrativa de las entregas, que es la gestión de los stocks. Esto viene luego. Es evidente que tendremos que tener en cuenta el aprovisionamiento, pero antes del aprovisionamiento habrá que garantizar la optimización de las decisiones de compras que permitan la utilidad para la empresa y como hemos dicho, asegurando la estrategia de empresa en el mercado proveedor, participando en la definición de los suministros, estudiando los mercados, buscando oportunidades, preparando, seleccionando, negociando adecuadamente y llegando a acuerdos válidos con los proveedores, estableciendo la vigilancia del buen desarrollo de contratos y de pedidos, que se desarrollen adecuadamente y, naturalmente, la resolución de los conflictos con los proveedores que no se resuelve llevándolos a los tribunales ni peleándose con ellos. Por favor. Por lo tanto, hay que distinguir la gestión de compras de la ejecución de las compras. Y como he dicho antes, queremos encontrar reducción de costes en la ejecución de las compras.